Bueno, no se podría tomar como que la presión en B es como ya ese espacio, no lo hace como un punto, sino como todo el espacio de B. Entonces, pues podríamos asumir que la presión en uno sería la misma presión de B. Sí y no. Sí y no. ¿Sale? Sí se puede asumir, pero ¿no es más correcto decirlo así? Que es la presión en B más gamma por H. ¿No es correcto? Sí, Entonces, ¿por qué sí puedo decir esto y el profesor me está diciendo que es esto? ¿A quién le creo? Entonces, Profe, es que podríamos decir que serían diferentes si hubiera un cambio de fluido, ¿no? si puedes hablar un poco más fuerte, por favor. ¿Ya me escucha mejor? Un poquito mejor, sí. Dígame. Le decía que podríamos decir que son diferentes si hubiese un cambio de fluido, pero No, según yo no lo hay. no, pero no. Estamos hablando de que aquí hay, ¿qué hay de aquí a aquí? ¿No hay una columna de aire? Sí, Y no dijimos que el cambio de altura en un fluido me da un cambio de presión. sí. Bueno, lo que ustedes me dicen es cierto y lo que les estoy diciendo aquí también es cierto. Lo que quiero que veamos es por qué ambas cosas son ciertas. Es decir, por qué es cierto esto y por qué también es cierto esto. es cierto los dos porque como no nos está hablando de un punto B, sino de un espacio en B. Entonces, pues el espacio llega justamente pues hasta el líquido, ¿no? Entonces, pues la altura entre el líquido y el espacio B, pues es cero. Discúlpame, pero yo entiendo por la figura que el punto B está en medio. ¿Sale? Entonces, no voy a decir que el punto B es el punto 1. Vamos a lo siguiente. ¿Sale? Aquí yo tengo un incremento de presión por una columna de aire. ¿Estamos de acuerdo? Hay un cambio de presión por aire. ¿Sí o no? ¿El aire no ejerce presión? ¿O sí? ¿No pesa? ¿O sí? Sí, sí. Muy bien, entonces el aire sí pesa. Y de hecho es lo que ocasiona la presión atmosférica, ¿verdad? Aire. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. Primero, ¿cuál es la densidad o el peso específico del aire? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo investigó? Bueno, yo lo busqué en las tablas, pero no lo encontré. ¿Cuáles tablas? Perdón. ¿En cuáles tablas lo buscaron? En las de los apuntes. ¿De cuáles apuntes? ¿De quién? Pues las tablas que nos subió, profe. ¿Las que les envié yo? Sí. En las tablas de mecánica de fluidos. ¿Qué crees? Esto no lo vas a encontrar en las tablas de mecánica de fluidos. ¿En qué asignatura se ve esto? Termodinámica. Muy bien, entonces no busquen donde no hay, ¿sale? No compren medicina en la ferretería. Esto es termodinámica, ¿sale?
En termodinámica vieron que los gases tienen esta ecuación que relaciona la presión del gas con otras propiedades del gas. ¿El aire es gas? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, entonces, no van a encontrar propiedades del aire en mecánica de fluidos, precisamente porque el aire se tiene que revisar según las ecuaciones de la termodinámica. Sin embargo, cualquier búsqueda que hagan ustedes en Google o en el buscador de su preferencia, encontrarán algún dato del aire. ¿Alguien lo buscó? Sí, pero aparece aire caliente o aire frío. Bueno, pues tú dime alguno. ¿Cuál? Para el aire frío No sé. Tú dime un dato. viene 12.9 newton sobre metro cúbico. 12.9 newton sobre metro cúbico. Muy bien. Ahora, vamos a pensar qué es ese dato. ¿Sale? No nos pongamos quisquillosos. ¿Qué altura pensarían ustedes que hay aquí si, por ejemplo, esta otra es de 300 centímetros? ¿Qué altura H puedo yo suponer aquí? 90. ¿90 centímetros? Pues sí, más o menos 90. ¿Te parece bien un metro ya redondeándolo? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto da 12.9 por 1? 12.9. 12.9. 12.9 pascales. ¿Sale? ¿Cuánto vale la presión en B? 500 milibaradios. 500 milibares. Muy bien. ¿Y cuánto es en pascales 500 milibares? Ya convirtieron milibar a pascales, ¿verdad? ¿O no hicieron este problema? $500 milibar a pascales. Vamos. Llegan 50.000. Muy bien, serían 50.000. Ahora, ¿cuántos son 50.000 más 12.9? 50.000, 12.9. 50.000 12.9. Esto sería la presión en 1. Sí, la presión en 1 sería esto. Si tuviéramos este peso del aire y esta altura. Estoy suponiendo. No me dan datos para poder calcularlo, pero lo estoy suponiendo. ¿Sale? Ahora, vamos a pensar que uno de ustedes dice que la presión 1 es igual a la presión en B. Y entonces, en Modle, mete este resultado. Ustedes dicen que es 50.000. ¿Sale? ¿Qué porcentaje de error tengo en este resultado? Vamos a decir que la respuesta correcta era la de arriba y yo di esta respuesta de abajo. ¿Qué error estoy teniendo en decir que son 50.000 y no 50.012? 0.024%. 0.024%. ¿Sí? Entonces,
¿Qué pasa con este porcentaje de error? Es tolerable. Es despreciable, no solo es tolerable, es despreciable. Es un error muy pequeñito, ¿sale? Entonces, digamos que yo hago este cálculo. Tengo que medir la altura entre el agua y la tubería. Tengo que verificar el peso específico de ese aire, porque si lo voy a hacer bien, necesitaría medir su temperatura, medir su presión o su volumen, qué sé yo, y entonces cuantificar este peso específico del aire según la constante del gas. ¿Sale? Entonces, voy a hacer todo eso, voy a hacer todo ese trabajo, voy a hacer esta multiplicación, esta suma, y resulta que alguien que se ahorró todo ese trabajo solo tiene el 0.024% de error. ¿Cómo ven? ¿Valió la pena todo el esfuerzo de calcular esto? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí cuando tenemos una columna pequeña de aire? La despreciamos ¿Y por qué la vamos a despreciar? ¿Cuál sería la razón? porque es muy pequeña. La variación de presión existe, sí existe, pero es pequeña. ¿Sale? Entonces, es por esa razón que ustedes van a despreciar este de aquí. Pero ojo, van a despreciar este si y solo si el resto de las presiones son mucho mayores que esta. ¿Sale? Si el resto son mucho mayores que esta, entonces sí se puede despreciar. En este caso, estamos hablando de agua. ¿Y qué peso específico tiene el agua en comparación al peso específico del aire? ¿Cuál sería el del agua? Son 9.810. 9.810. Ahora, este peso específico que me dan ustedes del aire es bastante grande, ¿eh? 12.9 es bastante grande. Yo tenía un dato por ahí que apenas era como de 4 o de 3. Aquí ustedes me están diciendo que es 12. Bueno, vamos a dejarlo en 12. Pero vamos a decir que un metro de agua da la misma presión que ¿cuántos metros de aire? ¿No? Muy difícil. ¿No lo calcularon? 1.315 por 10 a la menos 3. Ah, caray, como que lo hiciste al revés. ¿Sale? No estás usando la fórmula, ¿verdad? Recuerden que esto no es una regla de 3. ¿Sale? Parece regla de 3, pero no. Gamma de 1 por h de 1 es igual a gamma de 2 por h de 2. ¿Sale? Esta es la que deben usar. No sé, por la forma en la que lo escribí, parecía regla de 3, pero no. Esta es la fórmula. ¿Sale? No se les olvide. ¿Sí tienen formulario? Sí. Si no lo tienen, actualícenlo con todas sus fórmulas básicas.
No es una regla de 3. ¿Sale? Hay que usar las fórmulas. ¿No lo hicieron? ¿No les interesa saberlo? ¿Hola? ¿Lo están haciendo? Díganme. Estoy haciendo. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Lo están haciendo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Y eso pensando que es este peso de aire, ¿eh? Que es bastante grande. No sé qué aire contemplaron ustedes, pero esto es muy alto. Muy bien. Da 760.46 metros. 160 metros. Bueno, vamos a pensar entonces que si yo tengo aquí columnas de 3 metros, de 1 metro, de 300, de 3 metros acá también de agua, si tengo columnas de varios metros de agua, necesitaría, para equipararlo, que esta de acá, vamos a pensarlo en el 10%, ¿sale? Vamos a pensar que el 10% sería 16. Yo necesitaría unos 16 metros de aire para pensar que es significativo al 10%, o unos 8 metros de aire para pensar que es significativo al 5%. ¿Sale? Entonces, vayan checando ustedes ahí ese tipo de situaciones. Si es una columna bastante alta, pues sí podría ser. Ahora les decía, 12.9 es bastante alto para la densidad del aire. Ah, no, pero es peso específico, ¿verdad? No, está bien, peso específico está bien. 12.9 es buen valor. Ahora, les decía, en realidad yo voy a despreciar esto. Voy a decir que comparado con el resto de las presiones, esto es despreciable. ¿Sí? Y entonces ya digo que presión 1 es igual a la presión en B. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ya no voy a hablar de porcentaje de error, sino que vamos a hablar más bien de lo que me preguntaban. Creo que su pregunta o su duda era que no podían calcular la presión en 2. ¿Sí? Esa era su duda. Me dijeron, ¿no puedo calcular Sí. la presión en 2? Sí. Muy bien. Entonces, dijeron que empezamos en el punto B, ¿cierto? O en el punto 1 me dijeron que ahorita ya podemos decir que es lo mismo porque lo tenemos aquí, P1 es igual a PB. ¿Pero dónde comienzo? ¿En B o en 1? ¿Dónde comienzo? ¿En B o en 1? No es difícil la pregunta. En 1. En 1. Bueno, vamos a empezar en 1. Entonces, empiezo en 1. ¿Y de 1 a dónde voy a viajar? ¿A 2? Sí. Sí. Entonces le ponemos aquí más el cambio de presión de 1 a 2. Si estoy en 1 y viajo de 1 a 2, ¿ya llegué a 2? ¿Hola? Sí. Sí. Entonces,
esta ecuación ya está terminada, ¿cierto? Sí. Muy bien, continuamos. Presión en 2 es igual a la presión en 1. Ahora, ¿cómo es el cambio de presión de 1 a 2? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo porque baja, ¿verdad? Más gamma por H. Ahora, la altura es la altura que hay de 1 a 2, obviamente. ¿Sale? La altura que hay entre 1 y 2. ¿Y el peso específico de quién es? ¿Qué fluido hay de 1 a 2? Agua. 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 Muy bien. Hasta aquí, ¿cuál es la duda? No, hasta ahí está todo bien. Bueno, pues si ustedes saben, el tercer paso es sustituir. ¿Cuánto vale la presión en 1? Vale 500 milibar. ¿Cuál es el peso específico del agua? 9.810 newtons sobre metro cúbico. ¿Sí? ¿Cuál es la altura de 1 a 2? 480. 80 centímetros. Centímetros. Habría que pasar esto a metros, ¿eh? Pues no le veo la dificultad. Estos serían 50.000 pascales. Acá serían 9.810 por 4.8 metros. Y también quedaría en pascales. ¿Cuál es la duda aquí? ¿O qué era el problema? Avanzar de ese punto al que sigue. A ver, entonces, ¿tú te vas a ir de punto en punto? El problema es que tú me dijiste, mi problema es que no puedo calcular la presión en 2. Y ahora me dices que tu problema es avanzar. Entonces, define bien, ¿tu problema era la presión en 2 o tu problema era avanzar? Ok. Entonces déjame, le digo mi suposición. Correcto. Podemos suponer que la presión del punto 2, yéndonos por el mismo plano hacia antes del punto A, ¿es la misma? No sé dónde es antes del punto A. Pues el punto que está en el mismo plano del punto 2. Todo el dibujo está en un plano. ¿Por qué no me dices el nombre de ese punto si ya está? Y si no está, creo que más bien quieres decir plano horizontal. Sí. O sea, tú estás poniendo aquí un punto, le voy a llamar punto 4. Sí. ¿Tú me quieres decir que si la presión en 2 es igual a la presión en 4? Sí. Muy bien. Entonces, esa es la duda en realidad. No era esto de arriba, ¿verdad? Tu duda no era esto de arriba, lo voy a borrar. No vaya a ser que alguien me lo copie. Se fue. Tu duda era si la presión en 2 es igual a la presión en 4. ¿Sale? Muy bien. ¿Dónde leíste tú que dos puntos a la misma altura tienen la misma presión? ¿Dónde lo leíste? ¿En qué sección? ¿En qué sección leímos eso? Decía que en el mismo fluido, solo que como en medio hay aire, a lo mejor por eso está la duda ahí. Bueno, a ver, es que vamos a pensar. Con esto de la pandemia, imagínense que yo abro un refresco, le tomo, ¿sí? Le tomo el refresco y después de eso empiezo a toser y a estornudar.
¿Le tomarían ustedes al mismo refresco? ¿Le tomarían de la misma botella que yo le tomé? No. No, profe. ¿No? Ah, qué caray. A ver, bueno, otro ejemplo. Tengo una caja de refrescos. Abro uno, le tomo y me pongo a estornudar y a toser. Y luego ustedes agarran otra botella, ¿verdad? Obviamente la desinfectan y luego la destapan. ¿Le van a tomar al líquido que hay en esa otra botella? Sí, ¿Y por qué si los dos son el mismo refresco? ¿O no? se supone que sí. No van en el mismo contenedor. No van en el mismo contenedor. Entonces, ¿son el mismo o solo son hermanitos, pero cada quien por su lado? Son hermanitos, pero cada quien por su lado. Entonces, el agua que yo tengo aquí de 1 a 2 es la misma agua que tengo de 3 al punto A. No. No, ya no es la misma, ¿sale? Ya cortaron lazos. El agua que está de 1 a 2 es continua. Yo puedo decir que es la misma y se acata bajo las mismas leyes y propiedades. Pero el agua que tenemos de 3 al punto A puede ser un agua totalmente diferente. ¿Sale? Imagínense que el agua de 1 a 2 era un agua que está estancada desde hace 10 días y el agua que pasa por la tubería en A es agua corriente que por lo tanto no está estancada. ¿Sale? ¿Sí se imaginan algo así que puede estar pasando? Que no sea exactamente la misma agua. Sí. Bueno, entonces es muy importante que quede claro eso que me acaban de decir y es muy cierto. Dos puntos en el mismo plano, pero no digas nada más el mismo plano, porque tú dices el plano y yo veo esta hoja de papel y pienso que es un plano, ¿sale? Debes decirme en el mismo plano horizontal, ¿sale? Hay que decir las cosas completas. Dos puntos en el mismo plano horizontal tendrán la misma presión, pero agréguenle y subrayenle siempre y cuando sea el mismo fluido, ¿sale? Ahora, que aquí yo tenga agua y que acá tenga agua no significa que sean el mismo fluido, así como en el ejemplo del refresco que les acabo de decir. No porque yo esté tomando refresco y esté enfermo, los voy a contagiar si ustedes le toman a otro refresco, aunque se trate de un fluido similar, ¿sale? Ténganlo en cuenta. ¿Quedó claro la analogía y el ejemplo? Sí, profe. Entonces, ¿qué podríamos decir de este punto 4? Que su presión no es igual al punto 2. ¿Sí? Este punto 4 no me sirve de nada, ¿sale? Y no es igual, ¿sale? No es igual al punto 2. Es muy bueno que salgan esas dudas en los ejercicios y en las tareas, precisamente para que nos quede bien claro el tema. Qué bueno que lo preguntaron. Ahora, lo que yo les iba a decir y que les dije desde un principio. ¿Yo dónde quiero calcular la presión? ¿En 2? ¿Quiero calcular la presión en 2? No, ¿Es lo que En me A. pide el problema? en A. En A. Entonces, vamos a hacer la ecuación, pero vamos a hacerla hasta el punto A, ¿sale? Entonces, ¿dónde voy a comenzar? Paso 1, ¿dónde comienzo? En 1. Comenzamos en 1, muy bien, presión en 1. Ahora, estoy en el punto 1. ¿Qué hago? ¿Qué hago físicamente? Estoy en 1. ¿Ahora qué hago? Baja al punto 2.
bajo al punto 2. Le pongo aquí más el cambio de presión de 1 a 2. ¿Sale? Ahora, estoy en el punto 2. ¿Qué hago? Sube al punto 3. Subo al punto 3. Muy bien. Negativo. Ah, Recuerden que voy a ir de fluido en fluido. Voy de 2 a 3. Ahora, sabemos que el cambio va a ser negativo, pero ahorita simplemente estoy poniendo cambio de 1 a 2 más cambio de 1 a 3. ¿Sale? Aquí no le pongan el negativo porque luego hacen cosas raras. Aquí simplemente voy avanzando. Aquí estoy diciendo voy de 1 a 2 y voy de 2 a 3. ¿Sale? ¿Sí se comprende? Estoy en 1, voy de 1 a 2, voy de 2 a 3. ¿Se comprende eso? Sí. Entonces, Sí. ¿en qué punto estoy ahorita? En 3. En 3. ¿Qué hago ahora? Ir de 3 a A. Entonces, le sumamos el cambio de presión de 3 a A. ¿Ya llegué al punto que quería? Ya. ¿En qué punto estoy? Punto A. En el punto A. Entonces, esto es igual a la presión en A. ¿Sale? Por lo general, a mí no me gusta apuntarlo así. A mí me gusta apuntarlo así. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, inconformidades? No. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, sí se comprende que para llegar al punto A, parto de 1, voy de 1 a 2, voy de 2 a 3, voy de 3 a A. ¿Correcto? Sí. Muy bien, entonces, continuando, vamos a sustituir. La presión en 1 es de 500 milibar. ¿Sale? Ahora, ¿cómo calculo el cambio de presión de 1 a 2? Pues se calcula como gamma por H. Y va a ser positivo porque bajé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué fue lo que bajé? Agua. No. Agua. Bajamos en agua. ¿Vale? Entonces le ponemos más el peso específico del agua por la altura que hay entre 1 y 2. ¿Sale? Luego, tengo un cambio de presión de 2 a 3. ¿Cómo va a ser el cambio de presión de 2 a 3? Negativo. Negativo porque sube. Menos gamma por H. Esta es la altura que hay entre 2 y 3. Ojo, hablo de alturas, no de distancias. Así que la altura siempre va a ser positiva. ¿Sale? El signo ya me está diciendo qué es lo que pasó. Muy bien. ¿Qué fluido había de 2 a 3? Aire. 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 Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, ya solo me falta un cambio de presión. ¿Cuál es el cambio de presión de 3 a A? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, muy bien. Y entonces esto es gamma por H otra vez. Se fijan, es la misma fórmula. ¿Pero qué fluido hay de 3 a A? Agua. Agua, muy bien. Y la altura es la que hay entre 3 y A. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda al respecto? No. Muy bien. ¿Sustituimos datos o hacemos algunas consideraciones antes de? ¿No hay ninguna consideración que les gustaría hacer aquí? ¿No? ¿Me voy directo a la sustitución? Pues no sé, profe, qué consideraciones se podrían hacer. Cambiar Pues si no de saben, no bares. las podemos hacer. Yo les pregunto, ¿hay alguna consideración que quieran hacer? Si no hay, no hay.
Así de fácil. ¿Vale? Recuerden que un paso es simplificar, pero si no hay nada que simplificar, pues no simplifico. Muy bien, vamos a sustituir datos. Pues podemos 500 milibar. el agua, ¿no? El agua, ahorita la apunto, no se apuren, ahorita apunto lo del agua. 500 milibar, ¿les parece bien que ponga de una vez que son 50,000 pascales? Sí. Muy bien. Peso específico del agua. Lo factorizamos. No, ya no. Eso ya lo pregunté, no me dijeron nada, así que no factorizamos. Peso específico del agua. 9,810. 9,810. La altura que hay entre 1 y 2. 480. Sí 4.8 y metros. no. Sí y no. ¿Sale? 4.8 metros. A ver, si ustedes van a manejar unidades mezcladas, mejor pónganle aquí las unidades. ¿Sale? Si van a manejar unidades mezcladas, pongan las unidades, porque luego empiezan a multiplicar 9,000 por 480 y les da cosas extrañas, ¿sale? Entonces, si tú me dices que ponga 480 centímetros, debo de poner aquí las unidades de todo, ¿sale? Yo quería ahorrarme la fatiga anotando todo en sistema internacional, pero creo que no están acostumbrados a eso. Muy bien, continuamos. ¿Qué sigue? Menos el peso específico del aire. Muy bien. ¿Cuánto le ponemos? ¿Podemos considerar el que queramos, pues? No, sí. Esto no es inventarse las cosas. ¿Sale? Le ponemos el de 12.9. Bueno, le podemos poner el de 12.9 siempre y cuando lo justifiquen. ¿Sale? Es decir, ¿para qué condiciones de presión y de temperatura fue este valor? 0 grados a una atmósfera. Muy bien. ¿La referencia la tienes? Es un libro de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces le ponen del libro de ecuaciones diferenciales del autor fulano de tal, para el aire a 0 grados y una atmósfera, tenemos este dato, ¿sale? Es decir, hay que justificar, ¿sí? Porque ustedes ahorita me dijeron, ponemos el que queramos, y poner el que queramos no es una justificación, porque entonces alguien puede inventárselo, ¿sale? No es el que yo quiera. ¿Sale? Hay que justificar. Entonces, si tú pones esto, creo que me estás diciendo que estás manejando este problema a 0 grados. ¿Cierto? Cierto. Y en ese caso, tal vez tendría que cambiar un poquito este peso específico. Porque este peso específico es a qué temperatura? 4 grados. A 4 grados, ¿sale? Ahora, no lo voy a cambiar porque la verdad de 0 a 4 grados cambia poquito. Entonces no lo voy a cambiar. Pero sí justifiquen bajo qué condiciones están resolviendo su problema, ¿sale? Es decir, yo sí puedo suponer que lo voy a resolver a 10 grados Celsius y a una atmósfera pensando en las condiciones de mi pueblo, ¿sale? Pero ustedes que viven en la ciudad, pues deben de considerar las condiciones normales de la ciudad donde viven. No sé si queda claro eso. Sí, profe. Entonces, vamos a tener este dato, claro. Ahora, le vamos a poner este de aquí, menos 12.9, multiplicado por ¿cuánto? 180 centímetros. Bueno, todavía no quieren usar metros, no hay problema por mí, pero algún día tendrán que aprender a usar esto en metros. Muy bien, nos falta uno. Peso específico del agua. 9,810. 9,810. Como están manejando unidades mezcladas,
pónganle las unidades a esto, ¿sale? Yo les sugeriría usar todo en sistema internacional o todo en sistema inglés, pero las unidades comunes, ¿sale? Las unidades todas homogéneas. Bueno, y aquí la altura de 3 a A. ¿Cuál es la altura entre 3 y A? 3.8 metros. 3.8 metros. Ah, caray, ahora sí mezclamos. Unas cosas en centímetros, otras en metros. Muy bien. Entonces, ustedes hacen todo este cálculo, pero me gustaría que calcularan esto y esto y esto por separado, porque creo que no me entendieron lo primero que les dije. Y lo primero que les dije significa lo primero que escribimos aquí. Calculen cada uno de estos por separado, por favor. El primero me da 4.708.8. Muy bien. ¿Y el segundo? El primero da 4,000, qué poquito, ¿eh? Bueno, ¿el segundo cuánto? No, profesor, 47,000. ¿Más fuerte otra vez? 47,088. Ah, caray, ¿da más grande este que este? No, No. del primero, A ver, 9,810 newton sobre metro cúbico por 480 centímetros. ¿Sí? Es que yo lo pasé a metro. A ver, estos 4,708, ¿qué son? Newton ¿Qué son? sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado, es decir, son pascales. ¿Sale? Newton sobre metro cuadrado. No multipliquen por 480 centímetros, multipliquen por metros, porque si no, ¿cómo eliminan centímetros con metros? Profe, sería 47,088. 47,000 pascales. 47,088 pascales, porque se multiplica por 4.8 metros. A ver, entonces, ¿qué pasó con esa calculadora? ¿Quién me dijo 4,000, qué pasó? ¿47,000 qué? 88. 47,088 pascales. ¿Así está bien? sí, profe, así está bien. Ah, bueno, una disculpa, ¿eh? Quien estaba mal era el compañero. Ahora, ¿cuánto da el segundo? 23.22. 23.22 pascales. ¿Cuánto da el tercero? 37.278. 37,000. ¿Qué más? 278. Así. Muy bien. ¿No recuerdan qué dije al principio y que está anotado con tinta azul? ¿O les pasó de noche? Que podría ser despreciable. Entonces, ustedes eligieron no despreciarlo. ¿Sí? Yo hubiera elegido despreciarlo, fíjense. No tiene caso en este problema considerar este aire. Yo elegiría despreciarlo, no sé ustedes. ¿Cómo ven? Hagan la suma con este 23 y hagan la suma sin ese 23, a ver qué les da. Sin
despreciarlo, sale 134.389 kilopascales. De 134 kilopascales. Sí, profe. Muy bien. ¿Y despreciándolo? 134.366 kilopascales. ¿Cómo ven? ¿Qué pasa con estas respuestas? Están muy cercanas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de ustedes redondeara esto a un decimal? ¿Qué error hay de despreciar y de no despreciarlo? Es un error muy pequeñito, ¿sale? ¿Vale la pena tanto esfuerzo de considerar este aire? No. Yo digo que no, ¿sale? Muy bien. Entonces, vean el procedimiento y piensen si realmente necesitaba calcular el punto 4 que está por acá, el que ya borré. ¿Cómo ven? Pues más fácil, profe. Bueno, ahora les decía, de preferencia manejen todo en metros, todo en newton, todo en pascales, o bien manejen todo en libras, en pulgadas y en libras sobre pulgada cuadrada, y les va a ir bien, ¿sale? Pero no mezclen centímetros con metros y cosas así, como que no está bien. Nos podemos confundir. Bueno, Profe, nada más, la altura de 3 a ¿si es 380 o es 360? no sé, ahí dice 360, déjenle borro. Es Es que que alguien me no, es que dijo yo no alcanzo, 3.8, sí, es que no pero le alcanzo a ver ponemos muy bien. 3.6, no se preocupen, ahí está 3.6. Y obviamente corregimos esta y corregimos esta. O si lo hicieron con 3.6. Yo nada más preguntaba que no sabía bien si era 360 centímetros o Bueno, 380, que pues no si alcanzo a tú no lo distinguir. puedes ver bien, imagínate yo. ¿El procedimiento se comprende? Sí, Si es 3.6 o 3.8, ¿afecta el procedimiento? no, No. Entonces, dudas respecto al procedimiento. Y sí, parece que dice 360. no, profe, ninguna duda. Sí, miren, ahí está. No sé si a esta distancia ya pueden ver la diferencia entre el 6 y el 8. Sí, Muy bien. Entonces, nada más corrijan el cálculo en caso de que le hayan puesto 3.8. Pero básicamente yo quiero calcular la presión en un punto. ¿Qué hago? Paso 1, busco un punto conveniente donde tenga datos o que sea conveniente, como su nombre lo dice. Paso número 2, empiezo a escribir mi ecuación anotando primero la presión del punto del cual estoy partiendo y luego sumando los cambios de presión según voy avanzando. Esos cambios de presión, positivos si voy hacia abajo, negativos si voy hacia arriba. ¿Sale? Paso siguiente, simplifico si se puede. Ustedes no quisieron simplificar, nos simplificamos. Último paso, despejar lo que quiero conocer y calcular.
¿Cómo ven? ¿Sí estamos siguiendo los pasos de la ecuación del manómetro? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, recuerden, sección 241, ahí están los pasos, hay que seguirlos siempre. Ahora que han terminado los ejercicios y que de hecho desde la clase pasada ya les había dicho, les quedó la tarea 2.3 de tarea, ya estaba asignada desde la clase pasada, ¿sale? Si no la quisieron empezar la clase pasada, no importa, pero lo importante hubiera sido que alguien sí hubiera intentado para que me pudieran preguntar acerca de su tarea. ¿Alguien la intentó? Yo la empecé. Pero apenas la empezaste. Empezarla no No, la significa que vayas muy avanzado, ¿o sí? fecha como hasta la mitad. Pero sí tengo una duda. ¿Qué será? A ver, permítame poquito, profe. Figura 9 y figura 10. Ah, y figura 11. Aquí están. ¿Cuál es la duda? En la figura... ¿Qué número es? La figura 11. La figura 11, ¿no? Entonces ya casi acabas la tarea. Donde nos dice que calculemos la presión A menos la presión B. Ajá. Bueno, como que me confundí un poquito porque nos da la gravedad específica y ¿Y? nos da las alturas. Entonces, Ajá. se supone que, bueno, como no nos da un punto, bueno, conveniente, algo así, donde ya tengamos como una gravedad de inicio, perdón, una presión de inicio, pues como que ahí me confundió un poco. A ver, No, primero, ¿qué te preguntan? que calcule la presión A menos la presión B. Bien, entonces, ¿te están preguntando la presión en A? No, ¿Te están preguntando la presión en B? no. ¿Qué te están preguntando? Te están preguntando El cambio de presión entre ellas. PA menos PB. ¿Sí? Sí, O nos están preguntando otra cosa. O tal vez te están preguntando la presión B menos la presión A. Porque no es lo mismo. ¿Qué me están preguntando? ¿A o B? es presión A menos presión B. Seguro que eso es lo que preguntan. Bueno, eso tengo yo en mi problema. Ah, entonces está escrito. Miren, sí está escrito. Ah, entonces eso di, calcule PA menos PB. Es que tú me dijiste calcule la diferencia. Y la diferencia puede ser A menos B o B menos A, no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, calcule PA menos PB. Muy bien. La pregunta es, ¿ya hiciste la ecuación del manómetro? Sí, nada más que ya me di cuenta de que estaba tomando un dato de más. A ver, Se me durmió ahí, profe. vamos a pensar que no se te durmió. ¿Dónde empiezas a calcular? ¿Cuál sería tu punto inicial? A. A. Muy bien, vamos a decir que tu punto inicial es A. ¿Cuál sería el punto final? B. B. ¿Sale? Entonces, si tú empiezas en A, simplemente dices presión en A
más el cambio de A al punto no sé qué nombre tiene, más el cambio del punto no sé qué nombre al otro punto que no me acuerdo, más el cambio de no sé qué, y entonces cuando yo llegue a B, ya tengo que eso es igual a la presión en B. ¿Sale? O dicho de otra manera, ustedes hacen la ecuación entre dos puntos. En este caso, ¿entre qué puntos voy a hacer la ecuación? Pues entre los puntos de la resta, PA menos PB. ¿Sí? A estos manómetros se les llama manómetros diferenciales porque no se puede medir la presión en A y tampoco se puede medir la presión en B. Lo único que yo puedo hacer es medir la diferencia entre ellos dos. Por ejemplo, aquí en la figura B, ¿sí? La de la derecha, ¿quién piensan que tenga más presión, A o B? ¿Quién tiene más presión, A o B? A. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que A tiene más presión? Bueno, pues como que lo intuyo porque tenemos una columna de mercurio con más altura que está debajo del punto B. Bueno, pues de hecho está bien tu intuición. El punto A, vamos a pensar aquí que está a mayor presión porque de A hacia la misma altura de A, el mercurio fue desplazado hacia el otro lado. La presión fue más grande del lado que lo desplaza. El agua le está ganando al mercurio y es por el incremento, porque la presión es, perdón, más grande. ¿Vale? Entonces, si la presión en A es más grande, por eso calculamos PA menos PB. Porque si A es más grande que B, PA menos PB, pues me va a dar positivo. ¿Sale? Bueno, entonces creo que la duda ya queda resuelta con eso. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces échenle ganas a su tarea. Vamos a revisar ahora el punto 2.5, que es muy pequeñito y que nos habla de lo que es la transmisión de fuerzas y de presiones. ¿Sale? Tenemos esta figura de aquí y es el mecanismo básico de un gato hidráulico. No sé si todos tengan ocasión de conocer los sistemas de elevación o los gatos hidráulicos. Pero ¿qué pasa aquí, por ejemplo, en este fluido? Imagínense que yo estoy aquí, en este punto que le voy a llamar 1, o acá, en este punto que le voy a llamar 2. ¿Qué pasa con la presión en 1 y la presión en 2? Si les digo que están a la misma altura. Están a la misma presión. Presión en 1 será igual a la presión en 2, ¿cierto? Cierto. Pero, ¿cuál es la definición básica de presión? Peso sobre área. Bueno, en este caso lo vamos a llamar fuerza sobre área, ¿sale? Porque no tenemos un peso como tal aquí, sino que tenemos dos émbolos A y B, y el émbolo A se le aplica una fuerza. Esta fuerza sobre el área genera una presión. No es un peso, es una fuerza P, ¿sale? Entonces, la fuerza se aplica sobre el área. Ahora, ¿qué pasa en 1? Pues que en 1 tengo una fuerza 1 y tengo un área 1, ¿sí? Si yo hago aquí un corte, voy a tener un área 1. ¿Cómo ven? ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿qué pasa con la presión 2? ¿A qué será igual la presión 2? Fuerza 2 entre área 2. Fuerza 2 entre área 2.
¿sí? Este émbolo es capaz de soportar aquí una fuerza que llamaremos F2, ¿sale? La fuerza F2 la estoy apuntando aquí con muchas flechas porque es una fuerza distribuida, pero bueno, vamos a pensar en el área. ¿Qué área tiene esto? Área grande. Un área mayor. Ahora, si uno baja todo esto, si uno baja todo este volumen, ¿cuánto subirá 2? ¿Lo mismo? Poquito. ¿Estamos de acuerdo que sube mucho menos? Sí. Pero es el mismo volumen, ¿cierto? Cierto. Bueno, pues ahí está la ley de la transmisión hidráulica. ¿Cómo fue el desplazamiento en 1 y cómo fue el desplazamiento en 2? Lo que sí sabemos es que el volumen que se movió en 1 es el volumen de 2. Área 1 por delta 1 es igual a área 2 por delta 2. El desplazamiento va a ser proporcional de alguna manera a las áreas, así como la fuerza también va a ser proporcional de alguna manera a las áreas. ¿Qué me pueden decir del desplazamiento o de la fuerza? ¿Cómo es el desplazamiento en 1? ¿Cómo es la fuerza en 1? ¿Cómo es el desplazamiento en 2? ¿Cómo es la fuerza en 2? ¿Son proporcionales? Hice 2 preguntas. 2 preguntas requieren 2 respuestas. ¿Cómo es el desplazamiento? El desplazamiento Respecto del área. ¿Cómo es la fuerza respecto del área? Son 2 preguntas distintas. Entonces, son proporcionales, pero ¿en cuál pregunta? ¿Cuál me estás respondiendo? Pues yo estaría pensando que en las dos, pero No, no es posible que las 2 tengan la misma respuesta. ¿Sale? Ya cambié la pregunta un poco. Dije, ¿cómo es el desplazamiento en relación a su área? ¿Cómo es la fuerza en relación a su área? Responde eso, por favor, para que quede más claro. Pero responde cada una, no digas que las 2 tienen la misma respuesta. ¿Sale? ¿Saben despejar? Sí. Y ya despejaron algo de aquí. Les estoy haciendo preguntas y de seguro nadie ha despejado nada. Les pregunté cómo es la relación de desplazamientos y cómo es la relación de las fuerzas y no creo que hayan despejado nada. Entonces, ¿cómo me están contestando si no despejan? Les pregunté cómo es el desplazamiento con respecto a su área en cada uno de estos puntos. Eso lo pueden responder en base al dibujo. ¿Sale? Pero échenle ganas. No respondan solamente de suposiciones. ¿Sale? Aplíquenle ingeniería. No solo supongan, apliquen la ingeniería. ¿Sale? Y apliquen la observación. Aquí hay una figura. Creo que de la figura también me podrían responder algo. Pues de que para un área pequeña hay un desplazamiento grande. En el Para área un área pequeña grande el hay un desplazamiento es grande. Lo demás no te lo entendí. ¿Me lo repites? Para un área grande
hay un desplazamiento pequeño. Entonces, ¿cómo es la relación entre áreas y desplazamientos? Pues que el desplazamiento 1 sería igual a la área grande entre el área pequeña por el desplazamiento en 2. Es inversamente proporcional. Pues más o menos, más o menos. ¿Algo así? Sí. Bueno. ¿Y eso no les dice nada, no les enseña nada esta ecuación? Recuerden que no solo es aprenderse las fórmulas, es saber interpretarlas. ¿Nadie puede interpretar esta ecuación? ¿Cómo le explicarían esta ecuación a un niño de 3 años? Si aumenta el desplazamiento, el área va a disminuir. Pues más o menos. Más o menos. Si yo fuera ese niño de 3 años, no sé si te entendería, pero vas bien. ¿Sale? Bueno. ¿Y qué pasa con las fuerzas? Pregunté también de las fuerzas. ¿Qué pasa con las fuerzas? Tuvieron mucho tiempo para despejar esto. Son directamente proporcionales. ¿Perdón? Son ¿También qué? Directamente proporcionales. Ah, muy bien. Fíjate que te escucho muy cortado, ¿eh? Pero entendí que dices que son directamente proporcionales. Sí. ¿Aquí? ¿Sí? Sí. ¿Sí es esto? ¿Hola? Sí, profe. Muy bien. Y acá en el que está en rosita, en el anterior, ¿cómo es en el anterior? En este. Inversamente proporcional. Sí, no sé qué pase con tu audio, se corta mucho. ¿Necesitas verificar cómo está configurada tu computadora o cómo lo estás manejando? Te sugiero que abras el micrófono, lo dejes abierto un ratito antes de que empieces a hablar y hables bastante cerca de tu micrófono porque se corta muchísimo. ¿Sale? Se corta bastante. No sé qué pasa ahí. Entonces hay que checarle. Lo que sí es que, ¿qué pasa entonces si yo aplico una fuerza pequeña en A? ¿Qué va a pasar con la fuerza en B? No sé si me escucharon. Si yo aplico una fuerza pequeña en A, ¿qué pasa con la fuerza en B? Va a ser mayor, va a ser más grande. Ajá, muy bien. La fuerza en B va a ser mayor. Entonces, tomen como ejemplo el gato hidráulico. El gato hidráulico lo puede manipular casi cualquier persona, ¿vale? Desde niños hasta adultos, siempre y cuando no tengan algún tipo de limitación, pueden manejar un gato hidráulico con fuerzas relativamente muy pequeñas y aún así pueden hacer que se levante un automóvil que pesa pues varios cientos de kilos. ¿Sale?
Entonces, tengan en cuenta que la presión se transmite exactamente igual como nosotros lo manejamos, pero modificando las áreas podemos manejar esto a nuestro favor. ¿Dudas? No. Bueno, entonces, eso es todo lo que teníamos que decir de los sistemas hidráulicos, que ustedes pueden calcular la fuerza si multiplican por el área de la sección transversal. ¿Sale? La multiplicación de fuerzas está en la ecuación 14. Y bueno, ahí le leen, ¿sale? Ahí léanle. Bien, nos vamos a la sección 2.6. Ya habíamos adelantado un poquito de esta sección. Les había yo puesto pues algunas figuras que están acá adelante, ¿verdad? Que si hay tubos piezométricos, barómetros, manómetros, vacuómetros, hay manómetros diferenciales, manómetros mecánicos, ¿sale? Entonces, adelantamos un poquito las figuras. Lo único que vamos a hacer ahora es platicar de la sección 2.1 respecto a la presión, ¿sale? Estas propiedades de la presión las pueden ustedes deducir de lo que vimos, de lo que eran las medidas piezométricas, ¿recuerdan? La ecuación fundamental de la hidrostática. Y también lo pueden deducir trabajando y estudiando un poco la ecuación del manómetro que para estos momentos ya deben de saber ustedes plantear. Entonces tenemos 5 propiedades de la presión, de las cuales algunas parece que digo lo mismo, pero tienen un enfoque diferente. Primera propiedad de la presión. La presión en un punto en un fluido en reposo es igual en todas direcciones. Esta propiedad no es muy evidente para todos, pero si ustedes le aplican presión a un fluido, la presión no se aplica solamente en vertical. La presión se aplica en todas direcciones, se aplica hacia la izquierda, hacia la derecha, se aplica hacia arriba, se aplica hacia abajo. ¿Alguien tiene dudas o piensa que eso no es cierto? Como ven, primera propiedad de la presión. La presión en un punto es la misma en todas direcciones si el fluido está... ¿Si el fluido está qué? En reposo, profe. En reposo, muy bien. Sí, me gusta que le completen, que me contesten para ver si están poniendo atención. Entonces, imaginen, por ejemplo, que el fluido fueran un montón de canicas. ¿Alguna vez les había dicho que se imaginaran el fluido como si fueran un montón de canicas? ¿O es Sí. primera vez? Sí, los había dicho antes. Muy bien, entonces imagínense que el fluido son un montón de canicas. ¿Sale? ¿Cuántas canicas quieren que dibuje? ¿Con unas 8 bastará? Sí. Muy bien, entonces aquí ponemos nuestras canicas. Vamos a poner nuestras caniquitas. ¿Cómo ven? ¿Ustedes pensarían que las canicas se acomodan así en un recipiente o se acomodan más bien así? ¿Cómo ven? ¿Se acomodan así No, profe. o se acomodan así? Así. Bueno, entonces creo que no hay problema con esta estructura que estoy dibujando. ¿Cómo ven? ¿Ya basta de canicas? ¿Con esa se puede entender?
Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un poquito más feo este dibujo. Vamos a pensar que la presión entre un punto y otro se debe a la altura de fluido. Vamos a decir, por ejemplo, que aquí tengo el punto A y que acá abajo tengo el punto B. ¿Qué presión hay en B si esto es un fluido? ¿Cuál sería la presión en B? No los oigo. ¿Utilizaríamos la ecuación del manómetro? Yo les dije, tengo el punto A y el punto B y esto es un fluido. ¿Cómo calculo la presión en B? La presión Eso es de lo A que dije. más el gamma del fluido, Más el peso específico por... la altura que hay entre A y B. Muy bien, vamos a decir que esto es la altura, ¿sale? No nos pongamos demasiado estrictos con estas cosas. Simplemente yo sé que la presión en B es la presión en A. Perdonen, aquí escribí un poco mal. Aquí debe decir presión en A, ¿verdad? Y esto es igual a la presión en B, ¿sale? No importa mucho aquí, vamos a decir que la presión en A es conocida, ¿sale? Para que no nos metamos en problemas. ¿Cuánto es? No sé ahorita decirles, pero es conocida, no es mi problema. Ahora, la presión en B, ¿cómo es la fuerza de todas estas moléculas sobre el punto B? Porque este gamma por H es el incremento de la presión debido al peso de la columna de fluido por encima de B. ¿Sale? Podríamos pensar, por ejemplo, que yo calculo este volumen. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Yo calculo este volumen y en este volumen estoy diciendo que la presión en B es debido a esta altura de columna, es decir, es al peso de esta columna dividido entre su área, y esa es la presión que hay de A a B, o el cambio de presión. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí, profe. Bueno, ¿todo eso quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí un punto A' y un punto B', para no tener que borrar el anterior. ¿Sale? ¿Creen que entre A' y B' sea algo similar o será diferente? Similar. Muy bien. Entonces vamos ahora a hacer esto, pero vamos a hacerlo con moléculas. ¿Sale? Vamos a hacerlo con las moléculas. Entonces, ¿qué les parece si pongo aquí el peso de A? ¿Cómo ven? Ahí está el peso de la molécula A. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien? Sí, profe. ¿Quién está cargando a la molécula A? Otras moléculas. ¿Cuáles? Las que están abajo. ¿Sí? Podríamos decir que yo tengo aquí una fuerza 1 y una fuerza 2 empujando para cargar a A. Sí. Ahora,
Aquí A por encima de ella lo que tiene es pues la presión atmosférica tal vez, ¿sale? En cuyo caso también estaríamos cargando una fuerza de presión atmosférica. Pero en sí la molécula de abajo y esta otra están cargando a A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué está cargando esta molécula de abajo? Esta de aquí. ¿Está cargando nada más el peso de A? No, profe, el peso de las moléculas que está en F1 y F2. Ya está cargando a las de arriba, ¿verdad? De Sí. hecho, si nos ponemos estrictos, esta está cargando un pedacito de esta, un pedacito de esta y a la molécula A, ¿cierto? ¿Cómo ven? Cierto, profe. Y bueno, si nos vamos más abajo, vamos a tener lo siguiente. B está cargando aquí una fuerza de estas moléculas, pero que no es solamente su peso, sino que es la fuerza sumada de todo lo que está arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que esto está en equilibrio? ¿Cómo También hay debería fuerza ser la fuerza que tengo aquí abajo? hacia arriba. ¿Así? Sí, ¿Y la de este también hacia arriba? sí, profe. ¿Y qué debería pasar aquí en esta molécula? También sufren fuerzas. Esta, ¿qué le está haciendo a B? ¿Nada? ¿Qué le hacen las que están a un lado de B a B? ¿Nada? La están empujando. Imagínense ustedes que están en un concierto, ¿sale? ¿Sí han ido a los conciertos de la feria? Sí. Imagínense que llegaron tarde y están hasta atrás. Están aquí en B. ¿Sí se lo imaginan? El escenario está acá arriba. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa si ustedes tratan de irse hacia adelante? ¿Qué tratan de avanzar acá? ¿Qué va a pasar? Pues chocamos con las personas de enfrente. ¿Y ya? ¿Chocamos y ya? ¿Eso es toda tu respuesta? Pues nos van a terminar apretando todas las que están a nuestro alrededor. A ver, entonces, si tú tratas de empujar estas hacia arriba, ¿qué hacen las otras moléculas? Nunca han ido a un concierto de la feria, por lo que parece. ¿No saben qué sucede, en serio? ¿Nunca han ido a un concierto de rock? ¿Ustedes solo lo ven por la tele? ¿No? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola. Sí, sí lo ¿Sí se escuchan. escucha? Sí. Bien. Como siempre, solo contestan 2 o 3 personas que los tengo bien identificados. Y tengo al menos 17 personas que no sé qué están haciendo, ¿sale? No sé si están comiendo, no sé si están viendo el Facebook, no sé si están en clase, ¿sí? Me decepciona mucho que nadie contesta cosas tan sencillas. Entonces, los veo la siguiente clase y recuerden, estuve tratando de explicarles la primera propiedad de la presión. Ahí nos quedamos, nos vemos la siguiente. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén bien.